Tragedia personal convertida en tinta. Un protagonista trágico, con una intensidad física y emocional que parecía hecha a su medida, envuelto en una estética gótica, aunque él mismo no imaginaba que esta producción marcaría para siempre su carrera. ¿Cómo reaccionó el mundo ante El Cuervo y hubo censura? Todo lo que te voy a contar ocurrió de verdad. Algunas maldiciones no se rompen por contarlas, se rompen por callarlas. La escena fatal, el caos en el set, el final, 1:03 AM. Dicen que hay canciones que nacen para acompañar historias y otras que parecen escritas para despedir a alguien. Vamos a abrir uno por uno los archivos prohibidos de su herencia. Desde su estreno, el cine y la televisión han intentado revivir su sombra. Películas y series que respiran el mismo aire y que, una vez vistas, se quedarán contigo. Las luces encendidas, la cámara fija. Una escena de muerte escrita en el guión. Pero ese día la muerte decidió improvisar. No hubo cortes, no hubo segundas tomas, solo un instante, grabado para siempre, y que nadie se atreve a volver a ver. Dicen que fue un error, otros lo llaman maldición. Yo creo que fue algo más. Soy Mick, el guardián de historias, y este es el episodio 6 de Oscura Frecuencia, donde abrimos el expediente que Hollywood intentó enterrar junto a su protagonista. La película es El Cuervo, cuya ficción se convirtió en una tragedia real. Y ahora, prepárate para adentrarte en un rodaje que tal vez no quiere ser recordado. Sección 1. Datos históricos e impactantes. Antes de que El Cuervo llegara a las salas, fue una tragedia personal convertida en tinta. En 1978, James O'Barr tenía apenas 18 años cuando su novia fue asesinada por un conductor ebrio. Su mundo se volvió un vacío, y ese vacío empezó a llenarse con ilustraciones oscuras, cuerpos espectrales, ciudades grises y violencia poética. Así nació El Cuervo, un cómic independiente cargado de rabia y dolor, donde un hombre volvía de entre los muertos para vengar su propia muerte y la de su amada. El cómic se convirtió en una obra de culto, y Hollywood vio en él la oportunidad de algo más que una simple adaptación. Querían una película que mezclara estética gótica, acción y una historia de amor marcada por la tragedia. Fue entonces cuando el nombre de Brandon Lee apareció sobre la mesa. Hijo del legendario Bruce Lee, Brandon llevaba años intentando escapar de la sombra de su padre, buscando un papel que lo definiera como actor. El Cuervo, dirigido por Alex Proyas y producido por Miramax Films, prometía ser ese papel. Un protagonista trágico, con una intensidad física y emocional que parecía hecha a su medida, envuelto en una estética gótica que marcaba una diferencia clara frente a cualquier otra producción de la época. Proyas nació en Egipto y criado en Australia. Ya había mostrado su talento para crear mundos visualmente inquietantes con su ópera prima, Spirits of the Earth, Gremlins of the Clouds, 1989, una película independiente de ciencia ficción que, aunque poco conocida, llamó la atención por su atmósfera surreal y perturbadora. Su visión oscura y su habilidad para combinar lo onírico
con lo trágico lo convirtieron en la elección perfecta para llevar El Cuervo a la pantalla, aunque él mismo no imaginaba que esta producción marcaría para siempre su carrera. La producción contó con un presupuesto aproximado de $23 millones. La película finalmente se estrenó el 11 de mayo de 1994, más de un año después de la tragedia que marcaría su rodaje. Lo que nadie esperaba era que, a pesar de las sombras que la rodeaban, El Cuervo se convertiría en un fenómeno. Recaudó más de $94 millones en todo el mundo, convirtiéndose en un éxito de taquilla y un referente del cine gótico de los 90s. Incluso obtuvo recomendaciones importantes. Ganó el premio Saturn a la mejor película de acción, aventura, thriller y fue nominada a varias categorías más, incluyendo Mejor Actor para Brandon Lee, un reconocimiento póstumo que selló su legado. Pero antes de llegar a ese éxito, el camino estuvo plagado de accidentes, presagios y finalmente, muerte. ¿Cómo reaccionó el mundo ante El Cuervo y hubo censura? Cuando El Cuervo llegó a los cines el 11 de mayo del 94, el público no la recibió como una simple adaptación del cómic, sino como un ritual. No era solo la historia de Eric Draven buscando venganza. Era Brandon Lee, caminando, amando, sangrando, por última vez. Cada fotograma cargaba un peso distinto, el de saber que el hombre en pantalla estaba realmente muerto. Las primeras funciones fueron silenciosas. La gente salía de las salas con la sensación de haber presenciado algo que no debía repetirse. No eran lágrimas de ficción, eran duelo. La crítica internacional abrazó como una obra de culto instantánea. Alabaron su atmósfera gótica, el contraste de la lluvia constante con el neón y una banda sonora que parecía respirar junto a la historia. El público joven, especialmente los seguidores de la cultura alternativa, la convirtió en un símbolo. El maquillaje de Eric Draven comenzó a verse en conciertos, convenciones y calles oscuras, acompañada de una frase que atravesó idiomas y fronteras: "It can rain all the time". No puede llover todo el tiempo. En Latinoamérica, la conexión fue inmediata y profunda. En México, Argentina, Colombia, Chile y Perú, el estreno estuvo rodeado de un aire de misterio que iba más allá de la pantalla. Los cines se llenaron no solo de fanáticos del cómic, sino de curiosos atraídos por la tragedia real que envolvía la producción. En algunos países, las funciones nocturnas se convirtieron en encuentros de cultos. Grupos de jóvenes vestidos de negro, con rostros pintados como Draven, se reunían para verla una y otra vez. En radios de rock alternativo, canciones de la banda sonora empezaron a sonar como himnos, y la figura de Brandon Lee se convirtió en un ícono cultural, un mártir moderno del cine. Pero no todos la recibieron con los brazos abiertos. En varios países, las imágenes oscuras, la violencia estilizada y el contexto de la muerte de Brandon Lee encendieron alarmas. En Malasia y Singapur, ciertas escenas de violencia fueron recortadas antes del estreno. En el Reino Unido, aunque se proyectó completa, hubo debates públicos sobre si debía advertirse al espectador de que algunas secuencias pertenecían a las últimas horas de vida de Lee. Incluso en Australia, en sus primeras proyecciones, se aplicaron clasificaciones más estrictas, restringiendo la entrada a menores de edad, no por la violencia gráfica, que no era extrema, sino por su tono sombrío y el morbo mediático. En Estados Unidos, la Asociación de Padres exigieron que se evitara la explotación sensacionalista de la tragedia en la publicidad. Los productores, en respuesta,
Cambiaron la campaña. Ya no era un thriller oscuro, ahora era un homenaje. Y quizás por eso El Cuervo trascendió. No solo fue una cinta que buscara asustar con monstruos o fantasmas, fue un recordatorio de que la muerte a veces se cuela en el set y deja su sombra para siempre. Sección 2. La maldición del rodaje. Todo lo que te voy a contar ocurrió de verdad. No es una historia inventada. No es un rumor para asustarte. Cada palabra, cada detalle está documentado. Pero antes de seguir, escucha. Algunas maldiciones no se rompen por contarlas, se rompen por callarlas. Las luces estaban listas, la cámara fija, los actores en sus marcas. En el guión, Eric Draven debía morir esa noche, pero la muerte no acepta ensayos. Un disparo, un cuerpo cayendo y un silencio tan profundo que parecía tragarse el aire mismo del set. Nadie se movió, nadie habló. En ese instante, El Cuervo dejó de ser una película y se convirtió en el rodaje más maldito de su tiempo. La escena fatal. 31 de marzo de 1993, Wilmington, Carolina del Norte. El set era un apartamento improvisado dentro del estudio, iluminado con un tono blanquecino que hacía que las sombras parecieran más densas. Brandon Lee, con el maquillaje completo de Eric Draven, tenía el cabello húmedo por el sudor y el spray. Llevaba una camisa negra manchada de sangre falsa. En segundos, dejaría de ser falsa. Una pistola, un revólver 44 Magnum. El encargado de utilería, bajo presión por el ritmo del rodaje, decidió no revisar el arma esa noche. Confiaba en que era segura. Días antes, para un plano detalle, se habían usado balas reales a las que se les quitó la pólvora, pero no el proyectil. Uno de esos proyectiles quedó atascado en el cañón sin que nadie lo notara. Al colocar una bala de salva, la detonación expulsó el proyectil como si fuera una bala normal. Impacto en el abdomen inferior derecho, atravesando órganos vitales y rompiendo una arteria. El caos en el set. Durante un par de segundos, todos creyeron que Brandon seguía actuando. Fue la actriz Sofía Shinas, que estaba en la escena, quien notó que algo estaba mal. La sangre empapaba la tela demasiado rápido. La asistente de utilería corrió y presionó la herida con las manos desnudas, mientras miembros del equipo gritaban: ¡Esto no es parte de la escena! El director Alex Proyas detuvo la filmación y algunos técnicos comenzaron a mover cables y focos para abrir paso a la ambulancia. Un dato muy poco conocido: el actor que disparó, Michael Massey, quedó en shock absoluto. No volvió a ver la grabación de la película y abandonó temporalmente su carrera. Murió en 2016 sin superar por completo lo ocurrido. El traslado y la espera. Brandon fue llevado en camilla a la ambulancia aún con el maquillaje completo y las botas de su personaje. Llegó al hospital regional New Hanover en estado crítico. Los cirujanos trabajaron durante más de 5 horas. La hemorragia interna era masiva. Un dato muy poco conocido: su prometida, Eliza Hutton, estaba en el set esa noche. Acompañó la ambulancia y permaneció a su lado todo el tiempo, saliendo del quirófano con la ropa manchada de su sangre. En los pasillos del hospital,
Parte del elenco y del equipo esperaban en silencio. Algunos se abrazaban sin hablar, otros miraban fijamente al suelo. Afuera, la noticia comenzó a filtrarse a la prensa local y algunos reporteros intentaron entrar al hospital. El final, 1:03 a.m. El médico salió del quirófano y pronunció la frase que heló el pasillo. Lo siento, no lo logramos. Brandon Lee tenía 28 años. Eliza Hutton rompió en llanto. Tuvieron que acompañarla a una sala aparte. El cuerpo de Brandon fue trasladado a California, donde fue enterrado junto a su padre, Bruce Lee, en el cementerio Lake View de Seattle. El traje y las botas que llevaba en la escena fueron incautados por la policía como evidencia y nunca devueltos a la producción. La cadena de presagios y accidentes previos que pocos conocían. Tormenta destructiva. El primer día de rodaje, una tormenta electrizó, azotó Wilmington, Carolina del Norte. Parte de la escenografía fue arrancada por el viento y la lluvia. Estructuras metálicas y focos pesados cayeron como si fueran hojas. La producción se retrasó y el equipo comenzó a hablar de mal augurio. Electrocución grave. Pocos días después, un carpintero sufrió una descarga eléctrica mientras trabajaba en el set. La corriente lo arrojó varios metros y estuvo a punto de morir. Fue hospitalizado de urgencia. Accidente con fuego. Un trabajador de utilería sufrió quemaduras graves en un pequeño incendio dentro del taller de efectos. El fuego comenzó de forma inexplicable y se propagó en segundos. Camioneta fuera de control. Un conductor perdió el control de un camión y chocó contra el plató. Varias personas resultaron heridas. El impacto destruyó parte del decorado que acababa de ser reconstruido tras la tormenta. Objetos peligrosos en el set. Herramientas y piezas pesadas caían de alturas peligrosas. Varios miembros del equipo sufrieron cortes y lesiones menores. Los rumores sobre una maldición comenzaron a circular entre técnicos y actores. La sombra que quedó. Tras la muerte, el rodaje se detuvo durante 8 semanas. Cuando finalmente se reanudó, la producción tomó una decisión delicada: terminar la película utilizando dobles de cuerpo y efectos digitales para recrear a Brandon en las escenas que faltaban. El doble principal fue Chad Stahelski, amigo cercano de Brandon y especialista en escenas de riesgo. Se maquilló y vistió como Eric Draven, mientras que el rostro de Brandon se insertó digitalmente en postproducción, algo muy avanzado para 1994. También confesó años después que en cada movimiento sentía que no era él quien actuaba, sino que estaba guiado por algo más, como si Brandon estuviera allí, detrás de sus hombros. El director Alex Proyas describió este periodo como filmar en un funeral permanente. Varios técnicos afirmaron que ciertas zonas del set estaban anormalmente frías. Otros juraron escuchar pasos o sentir miradas en pasillos vacíos. Algunos otros miembros del equipo juraron que, en más de una ocasión, vieron de reojo una silueta idéntica a la de Brandon en zonas del set, pero al girar no había nadie. El maquillaje y el vestuario de Eric Draven permanecieron colgados en un perchero hasta el último día de rodaje, como un recordatorio silencioso de que El Cuervo nunca volvió a ser solo una película. Cuando se encendieron las cámaras de nuevo, El Cuervo ya no era una simple película, era un acto de despedida. Cada escena filmada después se sentía como caminar entre ruinas, donde cada pared, cada foco y cada sombra guardaban el eco de lo ocurrido.
Y cuando la tecnología permitió completar el film, nada borró la sensación de lo que se estaba proyectando en pantalla. Era más que un personaje, era un hombre que, sin saberlo, estaba interpretando su propia despedida. Pero incluso en las historias más oscuras, siempre hay una melodía que queda flotando, y en El Cuervo, esa melodía terminó convirtiéndose en un requiem. Momento musical, el requiem del Cuervo. Dicen que hay canciones que nacen para acompañar historias y otras que parecen escritas para despedir a alguien. En 1994, la banda sonora de El Cuervo se convirtió en un testamento musical de una película marcada por la tragedia. Un álbum cargado de oscuridad, melancolía y rabia, perfecto para el mundo que Brandon dejó incompleto. Pero entre todas sus pistas, hay una que se alzó como un eco imposible de ignorar: Burn, de The Cure. Robert Smith, líder de la banda, escribió la canción especialmente para la película, sin saber que su voz terminaría sonando como una elegía para un hombre que nunca la escuchó en vida. La atmósfera hipnótica, la batería inquietante y esa guitarra que parece arrastrar cadenas, parecían hablarnos desde otro lado. Cuando la canción suena en la película, Eric Draven se maquilla frente a un espejo y el reflejo que vemos no es solo el del personaje, es Brandon Lee, preparándose para la última máscara que usaría en su vida. Curiosamente, la letra habla de fuego, sombras y fantasmas que vuelve, imágenes que se volvieron parte de una leyenda. La banda sonora de El Cuervo no solo fue aclamada, entró al top 40 de Billboard y se convirtió en disco de oro, sino que, para muchos fans, se transformó en un portal emocional para regresar a la película una y otra vez. Esa fue la melodía que marcó la última aparición de Brandon Lee, un eco que, desde 1994, no ha dejado de perseguirnos. Y ahora, lo que vas a escuchar definirá para siempre el legado de El Cuervo. Pero antes dime, ¿crees que una película puede cambiar para siempre por la muerte de su protagonista? Si esta historia te ha mantenido en la penumbra conmigo, deja tu like, compártela y cuéntame en los comentarios qué piensas, cuál es tu opinión de la película, porque lo que viene quizás cambie tu respuesta. Sección 3. Legado y curiosidades. Hay películas que terminan con los créditos y hay otras que empiezan a vivir desde ellos. El Cuervo no quedó atrapada en su celuloide, se filtró en la música, en la moda, en el lenguaje y en la forma en la que el cine aprendió a mostrar la muerte real. Su sombra aún se extiende, como una noche interminable sobre la cultura popular. Hoy vamos a abrir uno por uno los archivos prohibidos de su herencia. Influencia en el cine. Antes de El Cuervo, las adaptaciones de cómics solían moverse en tonos brillantes y accesibles. Alex Proyas y Brandon Lee mostraron que podrían ser densas, violentas y poéticas. Fue una de las primeras películas de superhéroes en usar un enfoque R, solo para adultos, que funcionara en taquilla, algo que décadas después inspiraría a Logan y Joker. Christopher Nolan citó su atmósfera como referencia para The Dark Knight y Zack Snyder
optó su fotografía húmeda y contrastada para Watchmen. La estética de lluvia perpetua, neón decadente y calles desiertas impregnó el lenguaje visual de videoclips de Nine Inch Nails, Marilyn Manson y Smashing Pumpkins. Incluso el concepto de rodar bajo un set permanentemente oscuro y con decorados cerrados para controlar la iluminación se convirtió en un recurso habitual en cine gótico posterior. La escena más icónica. Eric Draven frente al espejo, pintando su rostro con la música de Burn de The Cure, ese ritual de un muerto que regresa para ajustar cuentas. Tras la muerte de Brando, esta escena se completó con Chad Stahelski, hoy famoso director de John Wick y amigo cercano de Brandon, como doble de cuerpo, y el rostro de Lee añadido digitalmente, algo casi experimental para el 1994. La mayoría del público nunca notó que planos eran reales y cuáles recreados. Ese fantasma cinematográfico es lo que hace que muchos sientan escalofríos al verla. Lo más inquietante, parte del metraje de Brandon en esa secuencia había sido grabada pocos días antes del accidente, lo que hace que su mirada final frente al espejo parezca una despedida involuntaria. Controversias. El uso de dobles y CGI para terminar el film abrió un debate ético. ¿Era un tributo o un aprovechamiento morboso? Rumores nunca confirmados sostienen que una copia íntegra del accidente se archivó en una bóveda de la productora, accesible solo para un puñado de ejecutivos. Oficialmente, el material fue destruido. Algunos medios de la época acusaron a la campaña publicitaria de insinuar la tragedia para aumentar interés, aunque los productores negaron que fuera intencional. Lo que pocos recuerdan es que El Cuervo tuvo un recorrido inusual en su distribución. Algunos países europeos, el estreno se retrasó casi un año por miedo a que la controversia eclipsara su contenido, y en ciertos territorios de Medio Oriente llegó directamente al mercado doméstico por su carga violenta y el uso de símbolos religiosos. En Estados Unidos, la banda sonora tuvo un efecto inesperado. Vendió más de 1 millón de copias y fue tan popular que impulsó la venta de entradas entre fans de The Cure, Nine Inch Nails y Marilyn Manson, entre otros, muchos de los cuales no eran habituales del cine de superhéroes. Ese cruce entre música y tragedia terminó por convertir la cinta en un fenómeno transversal. No solo era una película, era un ritual colectivo que unía a amantes del cine, la música gótica y el culto a Brandon Lee. Legado en la cultura pop. El look de Draven se convirtió en un ícono visual. Gabardina larga, cabello empapado y maquillaje espectral. Hoy sigue siendo uno de los disfraces más reconocibles en Halloween. Bandas como My Chemical Romance y H.A.M. han hecho homenajes visuales en videoclips. Artistas pop como Lady Gaga y Billie Eilish han usado referencias estéticas inspiradas en el personaje. En el wrestling, Sting adoptó el maquillaje y la estética de Draven durante los 90s, lo que revitalizó su carrera. La frase "It can rain all the time" trascendió la pantalla. Se convirtió en tatuajes, epitafios y un lema para quienes buscan esperanza en medio de la oscuridad. Impacto en la religión y la psicología. La historia de Eric Draven no solo bebe de la tragedia y el romance gótico. Su núcleo está tejido con símbolos de resurrección y justicia divina que aparecen en las culturas tan distintas como la egipcia, la nórdica y la cristiana. El cuervo, en muchas tradiciones, es mensajero entre el mundo de los vivos y los muertos, un guía de almas. Algunos psicólogos han identificado al personaje como una representación del arquetipo del vengador.
una figura que devuelve el equilibrio moral, pero que, en lo profundo, es incapaz de sanar. El duelo de Draven no es redención, es estancamiento, un amor tan absoluto que se convirtió en prisión. En algunas terapias de duelo, escenas de El Cuervo han sido usadas como espejo emocional, ayudando a pacientes a verbalizar el dolor, la ira y la sensación de injusticia tras perder a un ser querido. Paradójicamente, lo que para unos es un relato de venganza, para otros es una herramienta para procesar la pérdida. Grupos religiosos conservadores, en cambio, han condenado la película por romantizar la venganza y por mezclar símbolos sagrados, cruces, citas bíblicas, rituales, con violencia y caos moral. En ciertos estados de Estados Unidos, incluso se llegó a proponer que se advierta a los padres sobre su contenido espiritual perturbador. Lo más inquietante es que algunos estudios de simbología esotérica han notado que el patrón narrativo de El Cuervo encaja con antiguos rituales de regreso que buscan atar el alma de un muerto a una misión inconclusa. Algo que, según ellos, podría explicar por qué esta historia parece arrastrar su propia sombra, incluso fuera de la pantalla. Esto es el eco que dejó no solo un éxito de culto, sino un espectro que sigue respirando cada remake, en cada tributo y en cada intento de capturar su atmósfera. Es una herencia hecha de música, imágenes y muerte. Una película que transformó la forma en que vemos el dolor y que convirtió a Brandon Lee en un símbolo eterno. Pero como toda sombra, no se quedó en el pasado. Todavía hoy, nuevos proyectos cargan con esa energía, y algunos con coincidencias que parecen demasiado oscuras para ser casualidad. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación podría demostrar que la maldición de El Cuervo sigue viva, y tú estás a punto de verla renacer. Sección 4. Estrenos relacionados. Las historias malditas nunca mueren. Pueden dormir durante décadas, pero tarde o temprano alguien intenta despertarlas, y esta no es la excepción. Desde su estreno, el cine y la televisión han intentado revivir su sombra, y cada intento ha cargado con el peso de un nombre que parece imposible de reemplazar: Brandon Lee. Lo que estás a punto de escuchar son los rastros de esa resurrección, cada uno con su propia carga de polémica y oscuridad. Las secuelas directas. El Cuervo, Ciudad de Ángeles, 1996. Llegó apenas 2 años después del original, con Vincent Pérez como nuevo protagonista. Mantiene la estética gótica, pero el estudio recortó escenas clave, forzando un montaje más comercial que enfureció al director Tim Pope y a los fans. Fue destrozada por la crítica, Rotten Tomatoes 12%, y en taquilla recaudó apenas $17 millones sobre un presupuesto de 13, convirtiéndose en un fracaso total. Durante el rodaje, un doble sufrió un accidente grave en una secuencia de motocicleta, y otro miembro del equipo fue hospitalizado por una descarga eléctrica al manipular iluminación, alimentando la narrativa de la maldición. La secuela para video. El Cuervo, Salvación, 2000, y El Cuervo, Plegaria Maldita, 2005, fueron lanzadas directamente a DVD. Ambas tuvieron críticas demoledoras, pero se convirtieron en piezas de culto para coleccionistas gracias a cameos de músicos y a su rareza.
En Plegaria Maldita se reportó que el set sufrió un incendio menor durante una noche de rodaje, destruyendo parte del vestuario y su equipo. No hubo heridos, pero el hecho reforzó la idea de que algo perseguía las producciones. La serie de televisión The Crow, Stairway to Heaven, 1998, con Mark Dacascos, expandía el mito con un tono más cercano al cómic. Fue cancelada abruptamente tras una sola temporada, oficialmente por baja audiencia, aunque algunos rumores del equipo apuntan a problemas técnicos continuos y accidentes tontos pero constantes en el set. Uno de los casos más oscuros fue el de un episodio cuya grabación se dañó inexplicablemente, obligando a repetir escenas completas, algo inusual para la época. Los intentos de remake. Desde 2008, Hollywood intentó revivir El Cuervo, con nombres como Bradley Cooper, Luke Evans y Jason Momoa. Ninguno llegó a rodaje, los contratos se caían a último minuto, los directores renunciaban y varios rodajes programados fueron cancelados días antes de comenzar. En una de estas preproducciones, un incendio destruyó el almacén donde se guardaban vestuarios y decorados, lo que fue interpretado por fans como otra señal de que la historia no quería ser contada otra vez. El remake 2024, Resurrección o Sepultura. El 23 de agosto de 2024, El Cuervo volvió a los cines con Bill Skarsgård como Eric Draven, prometiendo una adaptación más cruda y fiel al cómic, pero la maldición parecía esperarlo. Apenas recaudó 4.6 millones en su primer fin de semana, frente a un presupuesto de 50 millones, cerrando su paso por taquilla con unos 24 millones globales. La crítica fue implacable. Solo un 19% de aprobación en Rotten Tomatoes, con medios como The Guardian llamándola gótica y sin alma. El director original, Alex Proyas, celebró su fracaso, calificándola como un cínico cash grab. En redes, los fans del clásico la rechazaron con dureza, muchos afirmando que Brandon Lee se retorcería en su tumba solo al verla. Tras su fugaz estancia en cines, terminó en streaming, pero solo como curiosidad morbosa, sin lograr una verdadera resurrección. La pregunta que queda es, ¿fue un simple fracaso comercial o una advertencia de que no debe volver? Cada vez que alguien intenta revivir la película, algo se interpone. Guiones que desaparecen sin explicación, rodajes cancelados en el último minuto, escenarios consumidos por el fuego antes de que una sola cámara se encienda. Es como si la propia historia levantara un muro invisible, como si la voz de Brandon Lee siguiera resonando desde las sombras, susurrando, déjenme descansar. Y sin embargo, la obsesión no se detiene, porque El Cuervo no es solo una película, es un ritual cinematográfico, un pacto no escrito entre el dolor, la belleza y la tragedia. Y como todo pacto, exige un precio. Si crees que la maldición quedó atrapada en los 90s, te equivocas. Su sombra todavía se mueve, acecha en las salas más modernas, se cuela en las nuevas adaptaciones y, quizás, espera paciente su próxima víctima. Quédate, porque lo que viene puede revelar que el cuervo nunca se fue y que desde lo alto sigue vigilando y eligiendo a quién tocar. Sección 5. Nuevos estrenos 2025. Si El Cuervo dejó una marca en tu mente, lo que voy a mostrarte hoy podría grabarse en tu piel. Historias recientes o no tan recientes
y otras que están por nacer, todas con un mismo pulso: amor, venganza y oscuridad. Relatos donde la sangre no solo se derrama, sino que habla, donde cada sombra guarda un secreto y cada mirada puede ser la última. Este año, tanto en cines como en streaming, han llegado obras que parecen creadas para los que no temen adentrarse más allá del punto sin retorno. Películas y series que respiran el mismo aire que El Cuervo y que, una vez vistas, se quedarán contigo, incluso cuando apagues la pantalla. The Sinners 2025. Dirigida por Ryan Coogler, nos arrastra al Mississippi de 1932. Dos gemelos, interpretados por Michael B. Jordan, regresan a su hogar para enfrentar una fuerza que ha estado acechando a su familia por generaciones. Es un viaje de venganza, magia negra y blues, donde la oscuridad tiene nombre y rostro. Con más de 365 millones en taquilla, la crítica la llama un ritual gótico en forma de cine. Nosferatu 2024, streaming 2025. De la mente de Robert Eggers, esta reinvención del mito vampírico con Bill Skarsgård y Lily Rose Depp es pura poesía gótica. Velas, callejones, un amor condenado y la sensación constante de que el monstruo podría estar detrás de ti. Ganó nominaciones al Oscar por cinematografía y maquillaje y recaudó $181 millones. Drácula, I Love Tale 2025. Dirigida por Luc Besson, es un romance oscuro entre Caleb Landry Jones y Christopher Waltz en la piel del conde más famoso de todos los tiempos. Banda sonora de Danny Elfman, atmósfera de tragedia y belleza que seduce y destruye a la vez. Estrenada en julio, ya la llaman el renacer del vampiro trágico. The Gorge 2025, Apple TV. De Scott Derrickson, director de Sinister, dos amantes atrapados en una garganta remota descubren algo que no pertenece a este mundo. Romance, terror y un suspenso que no te dejará respirar. Rompió récords en Apple TV, superando estrenos de alto perfil. Este año no fueron las pantallas las que iluminaron las historias, fueron las sombras las que se arrastraron hasta nosotros. Sinners convirtió la venganza en un canto que no deja de resonar. Nosferatu y Drácula, I Love Tale, probaron que la seducción más letal siempre nace en la penumbra. Y The Gorge nos recordó que hay amores que no se salvan, sino que se entierran. La noche ya eligió sus relatos. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de ellos dejarás entrar? ¿Cuál intentarás mantener fuera? O si ya viste alguna, dímelo en los comentarios, porque aquí, en Oscura Frecuencia, las historias no solo se cuentan, se descubren. Despedida. Has caminado conmigo por los pasillos donde la luz no entra, y hemos visto que El Cuervo no solo es una película, es una herida que nunca cierra, un eco que sangra a través del tiempo, aferrándose a todo aquel que se atreve a escucharlo. En esta historia, la oscuridad no es un efecto especial, es un visitante real que se siente en el set y nunca se fue. Quizás por eso, al verla, sentimos que Brandon Lee sigue ahí, suspendido entre luces y sombras, como si su última interpretación jamás hubiera terminado. El Cuervo es más que una venganza, es un recordatorio de que algunas historias se apagan con la vida. Ahora la noche sabe tu nombre
suscríbete, deja tu marca con un like, comparte este episodio y en los comentarios invoca las sombras que quieres que revelemos. Soy Mick, el guardián de historias, y esto es Oscura Frecuencia, donde exploramos el lado más oscuro del cine de terror y donde las historias no solo se cuentan, se descubre. Hasta entonces, no apagues la luz, porque puede que ya no estés tan solo como crees.